Con este video iniciamos una serie denominada Los Mandamientos de Jesús, en el que exploraremos con cierto detalle cuáles fueron específicamente los preceptos que nuestro Señor nos dejó indicados como parte de su revelación. Y por lo tanto tendremos que iniciar con algunos conceptos básicos antes de entrar realmente a analizar poco a poco estos mandamientos. Pero primero tenemos que ver por qué son tan importantes y por qué deberíamos aprender más de ellos. Así que empezaremos con algunos conceptos fundamentales, tal vez algunos de ustedes o muchos ya los conozcan, pero es importante tenerlos en mente, recordarlos antes de iniciar con lo que vamos a ver. Bien, empecemos por el origen y, digamos, el propósito de la vida de los seres humanos. El Catecismo de la Iglesia Católica inicia en su número 1 con esta importante declaración. Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. El hombre ha sido creado para Dios, para estar con Dios, para permanecer con Él durante toda la eternidad. Ese es el propósito con el que el Señor nos hizo. En los ejercicios espirituales de San Ignacio encontramos también esta afirmación. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Es decir, la enseñanza de la Iglesia es consistente, desde sus orígenes hasta nuestros días. Podemos afirmar con mucha certeza, con total certeza, que el propósito de la vida humana en este mundo no se encuentra en este mundo, sino que es alcanzar la vida eterna al lado de Dios. El propósito de la vida humana en este mundo breve, corta nuestra vida, comparada por supuesto con la eternidad a la que estamos destinados. Y lo que Dios quiere es que estemos a su lado, no en cualquier sitio en la eternidad, no, por supuesto, en el infierno, por la eternidad, sino Él hace todo cuanto es posible para que nosotros nos salvemos. Y es nuestro deber buscar ese camino de salvación, ese camino para cumplir nuestro propósito, que es estar con Él por toda la eternidad. Bueno, a este respecto, la oración del Salve Regina, que muchos de nosotros rezamos y a la cual acudimos los católicos con frecuencia, concluye con esta frase. ¿La recordarán? Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces repetimos las oraciones que nos han enseñado de manera un poco mecánica, de manera, si quieren ustedes, un poco ritual, sin analizarlas ni profundizar en ellas cuanto debiéramos. Así que cuando vemos esta frase y empezamos a meditar en ella, lo primero que se nos ocurre, bueno, una pregunta necesaria es, pues, ¿cuáles son esas promesas? ¿Y qué tendríamos que hacer para alcanzarlas? Porque estamos pidiendo la ayuda de la Madre de Dios para que podamos alcanzar esas promesas. Pero, ¿cuáles son los medios? ¿Cómo lo vamos a lograr? Es una pregunta capital para todo cristiano, para todo católico, por supuesto. Afortunadamente no tendremos que acudir a los grandes teólogos, ni hacer análisis profundísimos, ni entrar en ninguna controversia, porque directamente nos lo dijo nuestro Señor. Y esta respuesta está enunciada en el Evangelio de San Juan, conforme vamos a ver a continuación. En primer lugar, hay que recordar esta frase. En el discurso de despedida de nuestro Señor durante la última cena, esta es una de las primeras afirmaciones. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, no os habría dicho que voy a prepararos un lugar. Aquí nos está anunciando que está por concluir su misión en la tierra con el más grande de los triunfos para nosotros, por supuesto también para Él, que se lo había propuesto. Pero para nosotros es el motivo de toda nuestra alegría, porque ¿qué quiere decir? Que el Señor va a abrir el cielo para nosotros. Eso es lo que va a hacer, va a la casa de su Padre para prepararnos el camino, para nosotros también llegar allá. Y desde luego, esta misma pregunta le hicieron los apóstoles, le preguntaron, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podríamos llegar? ¿Cómo podríamos seguirte? ¿Cómo podríamos estar donde tú vas a estar? Y lo que él les contestó,
no fue el lugar a donde iban a estar, ni una descripción detallada y teológica, sino que les dijo lo que había que hacer dentro de ese mismo discurso. Les dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Lo primero que hay que hacer entonces es amar al Señor. Ya hablaremos posteriormente en qué importante es eso y cómo podremos lograrlo de la mejor manera. También ese es un don que viene de lo alto. Pero por lo pronto, concentrémonos en la segunda parte de esta frase. Guardaréis mis mandamientos. Pues tenemos que amarlo, pero no es suficiente. Tenemos que guardar sus mandamientos. Y no solo esto nos ha prometido eso, sino que nos ha prometido que va a estar con nosotros todo el tiempo. No solo en la eternidad, sino desde aquí, desde nuestra estancia en la tierra, ya podemos empezar a experimentar esa vivencia del cielo. El que tiene mis mandamientos y los lleva a la práctica, ese es el que me ama. Clarifica todavía el Señor en ese mismo discurso. Pero luego dice, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, no solo tendremos la presencia del Señor Jesús, sino de toda la eternidad. El Padre mismo nos va a amar porque le amamos a Él, a su Hijo, y se va a manifestar a nosotros. Y eso ha venido ocurriendo. Desde el primer día de la resurrección, el Señor se manifestó a los discípulos de Maús. Ya desde entonces Él empezó esta tarea de estar siempre al lado de sus discípulos, de siempre manifestarse a los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Y eso ha continuado a lo largo de toda la historia. Digo, por recordar solamente algunos de esos casos, tenemos el Santa Margarita María Alacoque y el Sagrado Corazón. El Señor se ha manifestado y se sigue manifestando a los que lo aman. A veces son de estas maneras tan directas en las que el Señor se presenta y físicamente está junto a los santos, junto a sus discípulos amados. Otras veces es una experiencia interior en la que se siente la cercanía del Señor. Pero creo que todo el que ama al Señor y se esfuerza en cumplir sus mandamientos, por lo tanto está en gracia, conoce esta experiencia de sentir cercano al Señor. Y por lo tanto, pues deberíamos estar muy satisfechos. Aclaro que las citas tomadas de la Biblia son de la Biblia de Jerusalén, para cualquiera que tenga alguna duda. Bien, y cuando se habla de mandamientos, la mayoría de los católicos piensa en los muy conocidos 10 mandamientos, entre comillas, que son básicamente el decálogo dado por Moisés. Es decir, en realidad son los mandamientos de la antigua alianza. Y aquí empieza la reflexión un poco más profunda. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos de Jesús? Estos son los de la antigua alianza. ¿Y cuáles son los de Jesús? Primero hay que decir que, aunque estos mandamientos los dio Moisés, el Señor no los inhabilitó, digamos, no nos dijo que dejáramos de cumplirlos. De hecho, nos dijo así en Mateo. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Es decir, llevarlos a su plenitud, llevarlos a otro nivel, llevarlos al nivel de la revelación completa que solo se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo, como ustedes seguramente recordarán y saben y lo han oído. Bueno, pues esa revelación completa solo se manifiesta en Jesús y nos pide algo más. Nos pide cosas adicionales a lo que pide el decálogo. Nos pide, de hecho, mucho más para que seamos sus verdaderos y buenos discípulos. Recordarán aquella parábola del, bueno, aquella experiencia realmente que se presenta un joven rico ante el Señor, que manifiesta que cumple todos estos mandamientos de la antigua alianza, y el Señor le dice, si quieres ser perfecto, y le da otra nueva instrucción. Y así nosotros, si queremos ser perfectos, es decir, buenos discípulos, estar junto al Señor, tenemos que hacer algo más que los 10 mandamientos. Tenemos que cumplir los mandamientos del Señor. Miren, para empezar a ilustrar esos nuevos mandamientos, recordemos cómo nuestro Señor usaba con frecuencia esta frase. Se os ha dicho, y hablaba de algunos de los mandamientos de Moisés, pero yo os digo, y hablaba de lo nuevo. Y eso nuevo era superior, por supuesto, a lo que Moisés había dicho. Y el Señor es exigente, o sea, no es así
una cosa pequeña la que nos pide. Recordemos que, por ejemplo, nos pide amar a nuestros enemigos, cosa que, por supuesto, es muy difícil y que, por supuesto, no estaba de esa manera explícita en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, pues recordemos esta, una de muchas. ¿Qué nos dice en Mateo 5 también? Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero él nos dice algo más. Todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio en su corazón. Por supuesto, esto es mucho más exigente que lo que nos pide estrictamente la ley de Moisés. Y luego todavía es más explícito de cuánto sacrificio hay que estar dispuesto a hacer. Por supuesto, no se trata de tomar esto literalmente, sino mostrarnos que se trata de un gran esfuerzo, de un gran sacrificio, de algo en lo que tenemos que esforzarnos realmente. Más te vale perder un miembro que ser echado entero al bien. Bien, pues en este número, en esta serie, vamos a dedicarnos a conocer y meditar algunos de los más importantes de estos mandamientos de nuestro Señor, para que, conociéndolos mejor, vayamos poniéndolos en práctica. No nos conformemos con un discipulado mediocre, que no es un verdadero discipulado. Dios, nuestro Señor, es exigente, nos pide más y tenemos que dárselo. Como nos damos plenamente a Él, tenemos que completar nuestro trabajo de entrega cumpliendo sus mandamientos. Y de esta manera, ya desde esta vida, vamos a vivir en unión con el Señor, en estado de gracia, en unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para enunciar algunos de estos de los mandamientos que estaremos viendo, tal vez los más importantes o los que a mí me parecen más importantes, hablaríamos del mandamiento del amor, del mandamiento del perdón, que es muy exigente, de la instrucción que dio la última noche después de la cena pascual, velar y orar. Esa es una instrucción, es una orden. Como también nos dijo, combatid al mal con el bien. Cada uno de estos mandamientos tiene importantes implicaciones sobre nuestra conducta. Y no solo sobre nuestra conducta exterior, sino sobre nuestra convivencia y nuestra conducta interior. Bien, pues espero que nos veamos en el próximo eh, número de esta serie. Y si les gustó este video, no olviden dar like y suscribirse para que permanezcan informados de los nuevos videos. Muchas gracias. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.